En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. El tema de hoy es la tergiversación del amor. La tergiversación del amor es el tema de hoy. Desarrollamos Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7. Continuamos con nuestra serie de Efesios. Ya vamos en el capítulo 5. Esto tiene 6 capítulos. Ya vamos entrando a una parte definitiva. Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto la forma de vivir del creyente. Efesios capítulo 4, y esta continuación del capítulo 5 nos habla de la forma de vivir del creyente. Forma de vivir del creyente. Y el capítulo 5 inicia, hace 8 días vimos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De qué debemos ser imitadores de Dios? Basados en el amor de Dios, en su carácter, bajo el parámetro del amor. Y ahora comenzamos con el versículo 3. Mira, comienza con esta palabra, pero. ¿Qué significa esa palabra pero? Es decir, un contraste con respecto a los 2 versículos anteriores que hablan del verdadero amor. Pero, ese pero es un contraste, porque ahora se va a hablar de esa tergiversación del amor. Por eso comienza allí, pero, que es un contraste con los 2 versículos anteriores. Viene la palabra fornicación, pero fornicación. Para poder entender esta palabra, tenemos que ir al lenguaje original. El lenguaje original allí es el griego, para poderla entender muy bien, porque se te viene a tu mente fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, la palabra en el griego significa mucho más. La palabra en el griego es porneia, y significa inmoralidad sexual. O sea, mira que la palabra porneia, inmoralidad sexual, abarca ya bastantes cosas. No es solamente relaciones antes del matrimonio, no, implica muchas más cosas. ¿Cuáles implica? Miremos algunas. Adulterio, homosexualismo, masturbación, pornografía. Es que además, la palabra porneia, cuando vamos a mirar al español, es pornografía. ¿Sí ves? O sea, pornografía viene de porneia,
del griego. Así que pornografía, relaciones sexuales antes del matrimonio, incesto, bestialismo. Mira todo lo que implica toda esa inmoralidad sexual y vamos a explicar algunos conceptos. Quiero volverte a repetir: adulterio, homosexualismo, masturbación, pornografía, relaciones sexuales antes del matrimonio, incesto, bestialismo. Bueno, esto lo que hace es desdibujar el plan de Dios con respecto a la sexualidad. Todas estas cosas que hemos nombrado hacen desdibujar el plan de Dios con respecto a la sexualidad. Y mira que ese es el ambiente que se vivía en ese siglo I, en la sociedad greco-romana. Eso se vivía, pero vale la pena reflexionar que eso se vive también hoy en día. Qué interesante es la palabra de Dios, ¿no? Mira, el apóstol Pablo le está escribiendo a ellos y dice: pero fornicación y toda inmundicia no se nombre. Y hoy en día vemos eso. ¿No estamos viendo homosexualismo? Miremos estas estadísticas. Estas estadísticas las he sacado de unas fuentes periodísticas, tanto de Estados Unidos y de Colombia, para que puedan mirar cómo está el panorama hoy en día, si todavía la Biblia es vigente o no. Miremos lo siguiente. Haciendo referencia a unas estadísticas en los Estados Unidos con respecto al año 2015. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 63% de los americanos aprueba las relaciones homosexuales. El 63% aprueba las relaciones homosexuales. No quiere decir que sean homosexuales, no, es que aprueban las relaciones homosexuales. Es decir, están de acuerdo. Bueno. El 68% aprueba las relaciones sin estar casados. 68%, es decir, los noviazgos, los que se conoce hoy en día como los noviazgos, que son novios y tienen relaciones. Entonces, en Estados Unidos, el 68% aprueba ello. El divorcio tiene una aceptación del 71%. 71%. Mira este otro dato. El aborto tiene una aprobación del 45%. El aborto. Algo más con respecto al aborto. Hace unos días, en Argentina, la semana que culminó, aprobaron en primera instancia el aborto. Le hace falta una vuelta, ¿no? Pero lo que más impacta es ver a las niñas, las adolescentes, las mujeres felices, llorando con una alegría desbordante, porque han aprobado el aborto. Felices, estaban, mejor dicho, qué noticia tan maravillosa. Imagínate. Bueno, en Estados Unidos el 45% aprueba que haya aborto, no tiene ningún problema. Y el 16% aprueba la poligamia. 16% aprueba la poligamia. Decir que una persona tenga varias parejas ahí, o sea, con varias personas tenga relaciones sexuales. Poligamia. Ahora miremos en Colombia. Hay que mirar también Colombia. La encuesta de Colombia es del 2017, está reciente. Mira estos datos de Colombia. A los 12 años inician las relaciones sexuales los niños, adolescentes, jovencitos, 12 años. Comienzan a los 12 años. Eso trabaja un 5%. A los 13 años, el 11% ya ha tenido relaciones sexuales. A los 14 años, el 21%. A los 15 años, el 32%. A los 16 años, el 45%. Y a los 17 años, el 58%. Si te das cuenta, en esa etapa de los 12 a los 17 años, ahí cubre
prácticamente más de la mitad de la población juvenil que ya ha tenido relaciones sexuales. Ya las ha tenido. En el último año los menores aceptaron consumir un 94% alcohol. Mira, un 94% alcohol. Estoy hablando de menores de 18 años. Imagínate la cifra, 94%. Un 34% cigarrillo, 34%. Y un 22% marihuana. Ahí está, estamos hablando de menores. ¿Sí ves por qué el apóstol Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos? Mira, las estadísticas siguen vigentes. Estados Unidos, Colombia, Argentina, siguen vigentes. Estas estadísticas es de gran preocupación. Pero el apóstol Pablo le decía allí a los que estaban en Asia Menor, le decía, pero fornicación, es decir, toda esa inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, que ya hicimos referencia a qué se refiere esa inmoralidad sexual, ¿no? No solamente a las relaciones cuando las personas están en un noviazgo, no, se refiere a toda esa inmoralidad sexual. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo? ¿Algo normal? El adulterio es algo normal. Muchas personas se disculpan diciendo, es que hay que experimentar fuera de la casa. Así dicen muchas personas. Entonces, el adulterio lo consideran algo normal. Una canita al aire, ¿qué más da? Hoy en día el homosexualismo, la agenda LGBTI, está a flor del día, esa agenda. ¿Cómo ha crecido desde la década del 50? ¿Cómo ha crecido esa agenda? Tengamos en cuenta también, por ejemplo, la masturbación. ¿Tú sí sabías que muchos psicólogos dicen que la masturbación es normal? ¿Que no hay ningún problema para el joven, para el adolescente masturbarse? ¿Lo considera el psicólogo algo normal? ¿Qué es la masturbación? Es ese deseo de autoexcitación que se basa en el egoísmo y la morbosidad. O sea, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Los jóvenes que están escuchando y adultos también, para todos es esta palabra, ¿no? No es solamente decir, no, los jovencitos, no, esto es para todos. Esto se basa en el egoísmo. Pero vuelvo y reitero, los psicólogos dicen que esto es normal, que eso es normal. Imagínate a qué punto llegamos. Es decir, aparentemente las personas que han estudiado, porque un psicólogo estudia para llegar a obtener su título de profesión, ellos dicen, esto es normal. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son normales. Ya vimos las estadísticas. Es normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es más, si por alguna circunstancia en ese grupo universitario tú llegas a decir, es que no, yo voy a llegar virgen al matrimonio, se ríen y se burlan. Eres la burla y se ríen de ti. Y claro, los chicos bajo esa presión ceden y caen. Ceden y caen. Pero vamos a ver ejemplos bíblicos muy interesantes de qué es lo que hay que hacer. Así que todo eso se está viendo hoy en día. Miremos otra situación, por ejemplo, el incesto. ¿Qué es el incesto? Es contacto sexual entre parientes cercanos. Eso es el incesto, porque estamos viendo que los parientes cercanos también ahí inician su contacto sexual y se gustan y tienen relaciones. Casos aberrantes, ¿no? Entre hermanos, inclusive entre padres e hijos. Hay esos casos. Solamente miremos los periódicos. No estoy diciendo nada que sea escaso. Uy, eso no se ve. ¿De qué está hablando, pastor? Si no he escuchado, no. Veamos los periódicos y nos vamos a dar cuenta de ello.
Lo que hablábamos hace poco, el bestialismo. ¿Qué es el bestialismo? Relación con animales. ¿Sí? Y recuerda que hace poco hablábamos que hay países en el mundo que lo han aprobado. Lo han aprobado. Hablábamos, por ejemplo, de Canadá. Hablábamos de un país, por ejemplo, también europeo, ¿no? Que lo han aprobado. Y sabes que en la medida en que tú escuches que eso es normal y escuches que eso es normal, tarde o temprano tú también lo aceptarías. Eso es normal, eso es normal, eso es normal, eso es normal, tarde o temprano lo aceptas. Una mentira la vuelven verdad cuando se repite varias veces. Una mentira cuando se repite varias veces la vuelven verdad. Tú escuchas tanto eso, los periódicos, las revistas, los canales de televisión, las emisoras de radio, marcha LGBTI, derechos de los homosexuales, tal y tal cosa, y tú dices, oiga, sí, de verdad. Oiga, sí, listos, sí, no hay problema. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué está hablando el apóstol Pablo. Dice ahí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. La palabra avaricia viene del griego pleonexia, que es ese deseo o afán por poseer bienes o cosas. ¿Qué es avaricia? Es el deseo o afán por poseer bienes o cosas. Una persona que camina en la inmoralidad sexual, en esa inmundicia, generalmente está en el campo de la avaricia. Porque desea, y hasta que no lo tiene, no queda satisfecho. Pero es decir, satisfecho es un decir, porque eso es deseo de más y más y más y más. Por eso mira que el apóstol Pablo pone fornicación, inmundicia con la avaricia, la relaciona. Está relacionando ello, porque uno dice avaricia, está hablando de pronto de dinero, tal cosa. Pero si tú te das cuenta, está hablando de ese deseo incontrolable. Incontrolable. Más. Yo quiero esa persona, como sea la voy a tener. Avaricia. ¿Sí ves? Por eso el apóstol Pablo relaciona todo ello. Claro, una persona que camina en esa inmoralidad sexual fácilmente cae en la avaricia. Y eso es idolatría. Idolatría. Dice la palabra de Dios más adelante, ¿no? En el versículo 5 dice que es idolatría, pero todavía no lleguemos allá al 5, sigamos en ese versículo 3. El apóstol Pablo dice, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a los santos. Nada de eso que acabamos de hacer referencia, toda esa inmoralidad, toda esa inmundicia sexual, no debe estar con los santos. Nada de eso debe estar con nosotros. Dice allí el versículo 4, ahora sí pasemos al versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, ahí nos está hablando de nuestro vocabulario. ¿Cuál es nuestro vocabulario que utilizamos? Palabras deshonestas son palabras sin sentido. Eso es, palabras deshonestas es palabras sin sentido. Necedades tiene que ver con el mismo contexto, palabras obscenas. Si ves el contexto, no podemos desligarnos. Está hablando de todo ese lenguaje que sale, que a veces es de doble sentido, ¿no? Está hablando de eso. Entonces hace referencia allí a palabras obscenas. ¿Qué hace referencia a truhanerías? Esas palabras que tienen referencia a doble sentido, pero que están hablando del sexo. Eso hace referencia a truhanerías. Esas palabras de doble sentido que hacen referencia al sexo. Doble sentido, ¿no? Que hacen referencia al sexo ilícito. Todo lo que sale de nuestra boca como hijos de Dios debe ser es agradecimiento. Debe ser es
hablar bendición, desear el bien. Vamos a mirar varios pasajes bíblicos con respecto a historias de ese desorden sexual y que nos muestra también las Escrituras en un ejemplo que tú conoces, pero que ocurrió con esa persona que estaba asfixiada por alguien para que tuviera relaciones. ¿Y qué fue lo que hizo? Vamos a mirar estos ejemplos. Comencemos con Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14. Vamos a mirar esta interesante historia de uno de los hijos de David, que estaba con su hermana. Esto es tremendo, tremendo. Amón y Tamar. Vuelvo y reitero. Segunda de Samuel 13, del 1 al 14. Vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Mira. Dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amaso, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amón a la alcoba. Verso 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Términos de hoy en día para que entiendas: la violó. La violó el propio hermano. Inmundicia sexual. Vamos a mirar un poco este pasaje, las características que tiene. Démonos cuenta estas características de este relato. Miremos, aquí está Tamar. Tamar es hija de David. Tamar entonces era medio hermana de Amón, para que tengamos esta referencia. Eran medio hermanos. Y Amón estaba desesperado. Esa es la tergiversación del amor. Si ves, eso no es amor. Tergiversó el amor. Estaba desesperado porque ella era virgen. Estaba como loco.
¿no es cierto? Y ¿sabes qué? Miremos un poquitico para los jóvenes. Los jóvenes viven hoy en día bajo esa presión, ¿no? Oye, ¿no has estado con esta chica? ¿No has estado con esta otra chica? ¿No? Es una presión tremenda la que hay. Si ves, eso todavía continúa vigente, esa presión. Los jóvenes hoy tienen esa gran presión. Y siempre va a aparecer un amigo genio, ¿no? Como apareció ahí. En esta historia aparece un amigo. ¿Qué clase de amigo es ese? ¿Qué clase de amigos? ¿Con quiénes estamos rodeados? ¿Sabes qué? El amigo lo que hizo fue generarle la estrategia del pecado. El amigo se le acerca y le dice, ¿por qué estás así? ¿No me lo vas a contar? Entonces él dice, sí, estoy en esta situación porque estoy deseando a mi hermana. Entonces, ¿qué le dice el amigo? Bueno, le tengo la estrategia. Hágase el enfermo. Tengamos cuidado de quiénes son nuestros amigos. ¿Qué nos están aconsejando nuestros amigos? ¿Sabes qué? El consejo que tú tienes que recibir es el de la palabra de Dios. Pero a veces es más fácil mi amigo. Es que es mi amigo. Vamos a ver qué me dices, amigo. Y entonces, ¿qué le comentó allí el amigo? Pues el amigo le dijo, hazte el enfermo, que allá va a visitarte tu hermana y allí aprovechas. Y entonces, ¿qué? Él siguió el consejo del amigo, al pie de la letra. Entonces le hizo saber al rey, en este caso a su padre, el rey David, que estaba enfermo y que necesitaba entonces a su hermana para que fuera y lo alimentara. Entonces el rey David, muy diligente, dice, sí, va donde la hermana y le dice, ve y llévale algo, ve y prepárale algo. Y entonces mira que allí vamos a encontrar en el versículo 11, detengámonos allí un poquitico, versículo 11, mira lo que dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Mira, en el versículo 11 y 12 vamos a encontrar que, primero el asedio del hermano, pero después mira la respuesta de Tamar, dice, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. En el versículo 12 y 13 encontramos cuatro razones de por qué ella decía, no hagamos esto, no hagamos esto. Vamos a mirar esas cuatro razones. En los versículos 12 y 13 encontramos cuatro razones. La primera, porque era una violación a la ley de Dios que encontramos en Levítico 18:11. Busquemos Levítico 18:11. Era una violación a la ley de Dios y Tamar lo sabía. No hagamos eso. Levítico 18:11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Levítico 18:11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. ¿Sí? Mira qué importante es tener presente la palabra de Dios. El incesto, relaciones entre familia. No, la Biblia dice, no, entre familia no. Ahí está la palabra de Dios. Entre familia no es para eso. Lo dice claramente Levítico. Entonces, la primera razón que entrega Tamar es, entre familia no podemos estar. Es una orden de Dios. No debe haber incesto. Tamar sabía que esto podría traer discordia y derramamiento de sangre en la familia. Porque cuando tú vas a leer el contexto, te vas a dar cuenta que el otro hermano tomó venganza. ¿Cuál era el otro hermano? Absalón. Eso, tomó venganza. Él no se quedó con esas. Y entonces eso afectó a la familia real. La familia real tuvo grandes consecuencias por esa situación de inmoralidad sexual. Mira tan delicado que es eso. Toda esa perversión sexual, ¿cómo es de delicada? Entonces, segundo elemento, ¿no? Primero es porque era una violación a la ley de Dios. 2, Tamar estaría en deshonra como fornicaria. Aunque fuera obligada, llevaría el estigma de una persona que estaba contaminada.
Llevaría ese estigma a ella. Entonces, ese era otro argumento de ella. Tercer argumento, Amón sería considerado como un malvado, uno que practica el incesto, que es también un hombre carente de principios y en contra de las leyes de Dios. Es decir, si tú te das cuenta, se le estaba advirtiendo a Amón y Dios nos advierte a nosotros. ¿Sí ves? ¿Cuál es la excusa de Amón? ¿No se le advirtió? La propia hermana le dijo, no hagamos esto. Esto es una bajeza, esto es afectar las cosas de Dios, no lo hagamos. No le importó, no le importó. La cuarta, Tamar prefería que Amón hablara con el rey para que pudiesen casarse, ¿no? Ya era una situación allí interna, sabemos que no puede haber relaciones entre familiares, pero era una situación que ella miraba como una opción, en últimas, ¿no? Porque si ya él no se aguantaba, pues por lo menos que consulte al rey a ver si el rey da permiso para que Tamar pueda estar con su hermano, ¿ya? Entendiendo que estaba prohibido eso en la ley de Dios, que está prohibido en la ley de Dios. Aquí vemos entonces esa perversidad sexual. ¿Qué ocurrió? Miremos un poco qué fue lo que ocurrió. Versículo 15, un poco de la historia para que sigamos allí. Es decir, segunda de Samuel 13. Miremos qué fue lo que ocurrió, versículo 15. Después que la violó, porque eso es así, digámoslo así, abiertamente, directamente, sin rodeos, la violó. El versículo 15 dice que luego ¿qué? La aborreció. Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y dijo Amón, levántate y vete. Por eso es que dicen, pero eso es del mundo, ¿no? Esto es del mundo. Por eso es que dicen ¿cómo es? Del amor al odio hay un paso. Es que dicen así, o estoy mal, o algo parecido, ¿no? O algo parecido. Del amor al odio hay un paso. Pero el amor del mundo, ese es el mundo. Si ves, eso es tergiversar el amor de Dios. Eso es confundirlo. Esos deseos pecaminosos, sexuales, mira, ¿en qué terminan? ¿La aborreció? ¿No que la amaba tanto? El amor del mundo es así. Ese es el amor del mundo. El amor del mundo es que hoy te amo y mañana nada que hacer. Somos enemigos. ¿Tú te has dado cuenta cómo van, por ejemplo, algunas parejas que se han divorciado, van quizás a alguna conciliación para el tema de alimentos? Algunas parejas ni se ven, ni se miran a los ojos. Se amaron, pero bajo el parámetro del mundo, y ahora bajo el parámetro del mundo se odian. Así termina. ¿Sí ves? Allí está la historia. Pero vuelvo y reitero, ¿qué ocurrió después? Su hermano Absalón tomó venganza. Tomó venganza. Dijo, esto no se queda así. ¿Y qué? Y su hermano mandó a matar a su otro hermano. Mira qué familia, ¿no? La familia real. El pecado sexual, la inmundicia sexual. Por eso es que Pablo dice que eso ni aún se nombre entre los santos. No puede haber eso entre los santos. Miremos otro ejemplo. Segunda de Samuel 11, 2, 3. Segunda de Samuel 11, 2 y 3. Porque, ¿sabes qué? Tengamos cuidado. Ninguno podrá decir es que, yo estoy súper fuerte. Tengamos cuidado. Nadie podrá decir, no, es que yo en esa área estoy excelente. No, tengamos cuidado, porque el ejemplo que vamos a ver es nada más ni nada menos que del propio rey David, que por un momento de ociosidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Por eso la Biblia nos dice que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y vamos a ver que eso fue lo que no hizo David. Todo ese pensamiento, toda esa imagen que le llegó, yo soy el rey. ¿Sí es? No llevó ese pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia con Cristo. Miremos el pasaje.
Segunda de Samuel 11, 2, 3. Dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Qué vemos en este relato, en esta historia? Vemos al rey David. Si miramos el contexto, miremos un momentico el versículo 1, para que podamos mirar el contexto, qué fue lo que ocurrió. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que salían todos los reyes y David envió a otro. David no se fue a la guerra. David se quedó descansando un poco. ¿Sí ves? Tengamos cuidado. Si tú le das descanso a tu carne, caes. No le des descanso a la carne. Estamos hablando del rey David. Y mira lo que nos dice entonces la palabra. Y sucedió un día, al caer la tarde, él, en vez de estar en la guerra, en vez de estar batallando, estaba allí en su palacio, muy tranquilo, todo muy bien. Y entonces, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Imagínate a David. ¿Sí? ¿Ah? Se le olvidó todo pensamiento cautivo. Uy, caramba, esto no lo debo ver, me retiro. ¿Sí ves? Pero se le olvidó eso por su ociosidad. Y mira cómo llega el impacto del pecado, ¿no? El impacto llega a través de los sentidos naturales. Él observa y en vez de decir, hay que voltear, hay que moverme, hay que irme para otro lado, hay que ir a buscar de Dios, ¿sabes qué? Vas a preguntar por ella. Y más encima le dicen, no, es que ya es casada, ya está ocupada. No importa, yo soy el rey. ¿Sí ves? Por eso yo digo, esa ociosidad hizo que bajara la guardia. ¿Qué debió hacer David? Llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Acordarse de José. Acordarse de José. ¿Cómo José sí pudo? Vamos a mirar a José, precisamente. Vamos a ir a Génesis 39, 7, 9. Génesis 39, 7, 9. ¿Cómo José sí pudo? David, ¿cómo no pudo? Por su ociosidad. Le dio descanso y la carne que aprovechó ahí. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, otro relato bíblico del Antiguo Testamento. Este es José y la esposa de Potifar. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué tenía José? Temor de Dios. Ahora diría, David no tenía temor de Dios. Lo que pasa es que David se descuidó. Mucho pensamiento del mundo, muchas cosas del mundo, se descuidó. Muchos amigos del mundo, se descuidó. ¿Sí es? Todo eso. José, fortalecido. José estaba en la prueba. José estaba fortalecido. Y dice la esposa de Potifar, duerme conmigo. No.
¿Y sabes qué nos dice el relato bíblico? Que siguió molestando. ¿Y sabes qué en últimas que hizo José? Huyó. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Porque ¿sabes qué? Si le hacemos, perdóname la expresión, ojitos a eso, caemos. Vamos a caer. ¿Qué hizo José? Claramente huyó. ¿Por qué no pudo huir David? Eso es lo que tenía que hacer David, huir. Pero ¿qué pensó David? Soy el rey y puedo hacer lo que quiera. ¿Qué pensó José? ¿Cómo pues haré este gran mal y pecaré contra Dios? Imagínate, te llega ese pensamiento, te llega ese dardo y tú dices, ¿cómo puedo hacer esto? Porque el pensamiento llega, el dardo llega. Pero tú dices, no, ¿cómo voy a hacer esto? Ahí está la diferencia. No estamos diciendo que el dardo y que el pensamiento no llega. El pensamiento y el dardo llegan. Pero entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Como hablábamos en la escuela bíblica, la carne es nuestro peor enemigo. Desconfiemos de nosotros mismos. Si tú crees que estás fuerte, ten cuidado, porque a cualquier momento puedes caer. No, es que eso no pasa conmigo, no, eso no es conmigo. Ten mucho, pero mucho cuidado. Volvamos entonces a nuestro pasaje central. Volvamos entonces a Efesios, después de haber visto estos 3 relatos bíblicos. Volvamos una vez más a Efesios capítulo 5, versículo 5. Vamos a concentrarnos en el 5 para que podamos seguir avanzando en ello. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este tipo de vida lo lleva a uno al infierno. Ahí nos está diciendo, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría. ¿Te acuerdas que hablamos de la avaricia que va relacionado con la idolatría? Aquí encontramos en el versículo 5, dice, o avaro, que es idolatría, porque es su propio yo. ¿Cuál es el Dios para que el que tiene tanta avaricia y tanta codicia? Sus propios deseos, sus deseos de enriquecerse, sus deseos de tener las cosas como sea, no importa bajo qué características, pero tener las cosas como sea. ¿Y eso qué es? Idolatría. Y el apóstol Pablo les dice, han quedado notificados. Y nosotros también hemos quedado notificados. El apóstol Pablo les notifica a ellos. Les dice, mire, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, ellos quedaron notificados, nosotros hemos quedado notificados por la palabra de Dios. Si practicamos esas perversidades, no estamos en el reino de Dios, no vamos a heredar el reino de Dios. Y vuelvo y reitero, ten presente cuando se habla de fornicación en el Nuevo Testamento la palabra porneia, que abarca muchas cosas, ¿no? Vimos que es varias cosas, ¿no? Entonces, el adulterio, el homosexualismo, la pornografía, la masturbación, todo eso aplica para la palabra porneia. Todo eso aplica para la palabra porneia. Miremos ahora versículo 6, sigamos avanzando. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, aquí encontramos falsos conversos, falsos maestros que engañan. Recuerda que la manera como engañan esos falsos maestros es con palabras
persuasivas. ¿Sí? Los falsos convertidos, que tuvimos ese ejemplo de que un falso convertido tiene hasta un amante, ¿sí? Y no le pasa nada, entonces tú dices, bueno, de pronto yo también puedo mirar a ver qué. Pero la palabra nos dice, mira, ellos no tendrán el reino de Dios. Quizás acá están contentos, están felices con su engaño, engañan a su esposa, engañan a sus hijos, pero no te preocupes porque Dios es justo. Dejémoslo todo a Dios. Dejémosle todo a Dios. Dios se va a encargar. La palabra de Dios nos dice, esas personas no van a heredar el reino de los cielos. Y que no nos vengan a engañar, ¿no? No nos vengan a engañar. Porque ahí dice que por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Y quiénes practican ello? Los hijos de desobediencia. Son ellos los que practican ello, ¿no? Los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si ves, estas cosas las practican ¿qué? Los que no son hijos de Dios. Y ahí viene que la ira de Dios, porque ellos son hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Y la palabra de Dios nos dice, no seáis pues partícipe con ellos. Revisa si tienes esas amistades del mundo. Imagínate, tu amigo puede ser una persona que anda en ese campo, es decir, adulterio, fornicación, y es tu mejor amigo. La palabra te dice, no seáis partícipe con ellos. No, es que es mi mejor amigo, es como es el de la infancia, nos llevamos tan bien. La palabra dice otra cosa. La palabra dice otra cosa. No seas pues partícipes con ellos. Miremos estos puntos para reflexionar ya en la parte final. Estos puntos de reflexión de todo lo que hemos visto que le ha dicho el apóstol Pablo a los efesios. Hoy en día hay líderes religiosos que ofrecen lo que se llama el libertinaje. Solo les importa hablar de crecimiento económico y solamente les importa lo material. Eso es libertinaje, pero nunca se expone estos mensajes. Que tengamos cuidado. No podemos practicar ello, porque si no, no somos hijos de Dios. Eso es el libertinaje. Pero tampoco lleguemos al otro extremo, que es el legalismo. Entonces podría uno llegar a decir, oye, no puedes ni tocar el computador. Sí, eso es legalismo. Oye, no puedes ni mirar el computador. Vuelvo y digo, si tú vas a mirar en el computador pornografía, pues tú entiendes que tienes un problema con la pornografía y que te tienes que alejar. ¿Sí? Tú puedes utilizar el computador para hacer tus trabajos, los estudiantes sus tareas. ¿Sí? No lleguemos a un extremo, decir, oye, ¿sabes qué? En la casa no debes tener el computador. Eso es llegar al legalismo. Pero podemos caer en el otro extremo, libertinaje. No hablemos de estos mensajes desde que la gente escuche dinero, bienes materiales, todo excelente. No los molestemos. O llegar al otro extremo. ¿Saben qué? No puede haber en sus casas televisión. ¿Sí? Llegar al otro extremo. Pero cuando eres un hijo o una hija de Dios, logras entender para qué puedes utilizar el computador, para qué puedes ver televisión, logras entenderlo. Y no hay necesidad de estar en los dos extremos. De decir, cuidado con eso, entonces a partir de hoy, mira, la mejor manera es que no tengas en tu casa ni televisor, ni computador, no tengas nada. Pero eso, ¿sabes qué? Eso es llegar al legalismo. No podemos llegar a esos extremos, porque si no, no crecemos. Tenemos que tener el equilibrio de la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, el equilibrio de la Biblia. ¿Qué dice?
el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso dice las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso es lo que nosotros debemos practicar. ¿Tienes problemas quizás con el computador porque aparecen esas imágenes de repente? Conoce más a Dios. Entre más conoces a Dios, más te alejas del pecado, más mengua tu carne baja. No, es que tengo un problema con la pornografía. Conoces a Dios muy pequeñito, todavía te hace falta más. ¿Qué necesitas? Conocer más y más a Dios. Eso es lo que se necesita. Tengo un problema con estos deseos y todos estos pensamientos. Listo, entiende lo siguiente de todo corazón. Todavía no conoces sino una mínima parte a Dios. No te molestes por eso. Por el contrario, esto te va a animar, ¿para qué? Para conocer más y más a Dios, porque en la medida que conoces más y más a Dios, tú menguas, tu yo mengua, tu carne abajo. ¿Por qué caemos? Porque no conocemos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. ¿Qué quiere decir ello? 1, no descuidemos nuestra relación con el Señor. No descuidemos nuestra relación con el Señor. No digamos que estamos fuertes, esa área la tengo controlada. No digamos eso. Necesitamos de Dios. ¿O qué vas a decir cuando te llegan esos pensamientos? Si es, no hay control. Necesitamos de Dios, porque viene ese pensamiento, inmediatamente viene la palabra de Dios a mi vida y dice, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que rápidamente enfocarme en otra cosa. ¿Sí? Rápidamente me enfoco en otra cosa. Entonces, no descuidemos nuestra relación con el Señor. 2, en aquellos momentos de tentación de esos pecados sexuales, pues, huyamos. Eso es lo que hay que hacer, huir. Eso fue lo que hizo José, huir. Eso fue lo que él hizo. No nos creamos que tenemos todo bajo control. No. Huyamos. Tengamos presente entonces estas reflexiones para que recordarlas, ¿no? 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. 2, no descuidemos nuestra relación con el Señor. Y en aquellos momentos de tentación, huyamos. El que se queda pensando, se quedó en el pecado. Clamemos al Señor, pidamos en oración. Vamos a ponernos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.